¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes hoy? Gracias por acompañarme en esta nueva emisión tan importante. Prepárense muy bien porque hoy les traigo algo absolutamente increíble, que definitivamente no van a poder creer para nada. En las últimas horas la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio, que literalmente dejó a todo México completamente paralizado aquí. Alejandro Gertz Manero ya tiene nuevo puesto asegurado oficialmente. El exfiscal general de la República ahora va rumbo a Inglaterra, como embajador de México ante la Gran Bretaña exactamente. Y todos están actuando como muy sorprendidos ahora mismo, como si no supiéramos perfectamente lo que está pasando, como si no viéramos claramente el patrón que se repite. Pero esperen un momento por favor todos ustedes aquí. Esto que les cuento apenas está comenzando en este momento. La historia completa es mucho más profunda de lo que imaginan. Sheinbaum anunció que la aprobación ya fue otorgada completamente. Solo falta que el Senado ratifique formalmente el nombramiento ahora. Y después Gertz Manero viajará directamente a Londres inmediatamente. ¡Qué conveniente para todos ellos! ¿No les parece demasiado conveniente? Un mes después de renunciar como fiscal general, ahora tiene un puesto diplomático esperándolo perfectamente acomodado. Casualmente resulta que justo cuando las investigaciones estaban llegando a puntos críticos sobre casos muy sensibles para todos, de repente el fiscal decide retirarse completamente del cargo, y ahora se va para Inglaterra tranquilamente, con todo pagado por el gobierno mexicano naturalmente. Lejos de cualquier cuestionamiento posible aquí en México, las redes de protección que existían siempre están funcionando perfectamente bien como siempre lo han hecho antes. Los poderosos nunca caen realmente en este país nuestro. Hoy vamos a platicar con mucho detalle sobre esto, sobre Alejandro Gertz Manero y su carrera política completa, sobre los casos que dejó pendientes sin resolver nunca, sobre las investigaciones que nunca llegaron a ningún lado. También hablaremos sobre el sistema de impunidad mexicano perfecto, que protege a figuras como Gertz Manero siempre inevitablemente, y sobre cómo los puestos diplomáticos se usan estratégicamente para sacar del país a personas incómodas políticamente hablando, o para premiar lealtades políticas que fueron demostradas anteriormente. El sistema funciona perfectamente bien para ello siempre. Pero antes de continuar con todos estos detalles importantes, déjenme contarles quién es exactamente Alejandro Gertz Manero verdaderamente, porque su historia es absolutamente fascinante para todos nosotros. Gertz Manero nació en la Ciudad de México precisamente, en una familia con conexiones políticas muy profundas tradicionalmente. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y después hizo estudios de posgrado en el extranjero. Su carrera en el servicio público comenzó hace décadas, ocupando diversos cargos en diferentes administraciones gubernamentales siempre. Fue secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal también, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entonces. Esa relación con López Obrador fue absolutamente crucial para su nombramiento como fiscal general después más adelante. Cuando AMLO llegó a la presidencia en 2018, Gertz Manero fue designado inmediatamente como titular de la FGR, y así comenzó una de las gestiones más controversiales en la historia de la Fiscalía Mexicana completamente sin duda. Gertz Manero dirigió la institución durante casi todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador exactamente hasta ahora. Su gestión estuvo marcada por casos muy polémicos siempre, investigaciones que avanzaban selectivamente solo cuando convenía políticamente hablando, y casos que se archivaban misteriosamente sin explicación alguna nunca. El caso más emblemático fue el de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social que fue encarcelada preventivamente durante más de 3 años sin sentencia definitiva nunca, mientras otros funcionarios con acusaciones similares caminaban libres completamente. También estuvo el caso de Emilio Lozoya, obviamente aquí, el exdirector de Pemex acusado de corrupción masiva claramente. Gertz Manero manejó ese caso de manera muy particular siempre, permitiendo que Lozoya colaborara supuestamente con las autoridades. Pero las revelaciones que Lozoya prometió nunca llegaron realmente. Los videos que circularon mostrando entregas de dinero efectivo nunca se tradujeron en acusaciones formales contra nadie importante. Todo quedó en el aire completamente suspendido siempre.
Y luego estaba el caso del general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional arrestado en Estados Unidos, por presuntos vínculos con el cártel H2 de Nayarit. Las autoridades estadounidenses compartieron el expediente completo con México. Hertz Manero recibió toda esa información detalladamente documentada por completo. Y, ¿saben qué pasó después de todo eso? Absolutamente nada en realidad para nadie importante aquí. El general Cienfuegos fue exonerado completamente por la FGR. Hertz Manero declaró que no había suficientes pruebas contra el militar de más alto rango disponibles, y el caso se cerró definitivamente sin más investigación. Eso envió un mensaje muy claro a toda la sociedad. Las Fuerzas Armadas están por encima de la ley, incluso cuando hay evidencia proporcionada por autoridades extranjeras confiables. La impunidad militar está garantizada completamente siempre en México. Pero esperen porque esto se pone aún más interesante. Hertz Manero también fue protagonista de un escándalo personal, relacionado con su familia directa y muy cercana siempre. Su hermano Federico Hertz Manero murió en circunstancias controvertidas, y Alejandro Hertz acusó a la esposa de su hermano de haberlo envenenado supuestamente para quedarse con la herencia. La mujer fue arrestada y encarcelada preventivamente durante años. El caso generó muchísima controversia en los medios masivos, porque Hertz Manero como fiscal general estaba persiguiendo personalmente a su propia cuñada usando el poder del Estado para resolver un conflicto familiar completamente privado en realidad. Organizaciones de derechos humanos señalaron que esto era abuso de poder flagrante y evidente para todos, claramente visible. Un fiscal general no debería usar su posición oficial para perseguir vendetas personales contra familiares políticos, obviamente nunca. Pero Hertz Manero continuó con el caso sin importarle las críticas que llovían de todas partes constantemente cada día, hasta que finalmente un juez determinó que no había evidencia suficiente para mantener a la mujer en prisión. Ella fue liberada después de años de encierro injusto, pero el daño ya estaba hecho completamente para ella, y la reputación de Hertz Manero quedó manchada permanentemente también por su uso personal del aparato de justicia estatal. Durante su gestión como fiscal general, Hertz Manero también enfrentó críticas por la forma en que manejó casos de violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional, feminicidios que quedaban impunes sistemáticamente en el país entero, desapariciones de mujeres que no se investigaban adecuadamente nunca, y una actitud institucional que muchos consideraban indiferente completamente. Colectivos feministas organizaron protestas exigiendo su renuncia inmediata, argumentando que la Fiscalía General de la República había fracasado en proteger a las mujeres mexicanas de la violencia sistemática. Pero Hertz Manero se mantuvo en su puesto firmemente, con el respaldo completo de Andrés Manuel López Obrador, quien defendió públicamente su gestión en múltiples ocasiones claramente. Y ahora, después de todo esto, viene la pregunta: ¿por qué exactamente Hertz Manero renunció en diciembre pasado? ¿Qué motivó realmente su salida de la Fiscalía General? La versión oficial es que aceptó la invitación personal de la presidenta Claudia Sheinbaum para ser embajador diplomático, que es un honor y una oportunidad de servir a México en el extranjero representando al país oficialmente. Pero ustedes y yo sabemos que en la política nunca nada es exactamente como lo pintan públicamente siempre. Siempre hay razones más profundas ocultas detrás de cada movimiento. Algunos analistas sugieren que Hertz Manero estaba cansado ya del escrutinio público constante y las críticas permanentes todos los días sin descanso contra su gestión problemática claramente visible. Otros piensan que hubo presiones políticas internas para que dejara el cargo antes de que terminara el sexenio de López Obrador completamente en su totalidad, permitiendo que Sheinbaum nombrara a su propia persona de confianza. Y luego están los que creen que esto fue una negociación política perfectamente calculada desde el inicio siempre. Hertz Manero acepta retirarse sin hacer ruido ni problemas, y a cambio recibe un puesto diplomático bien pagado garantizado en Inglaterra, nada menos, donde vivirá cómodamente con todo pagado por el erario público mexicano, naturalmente como siempre.
lejos de México y de cualquier investigación futura posible. Porque déjenme decirles algo muy importante aquí claramente ahora. Los puestos de embajador en México no son solo posiciones diplomáticas para representar al país educadamente en el extranjero. También son refugios perfectos para figuras políticas incómodas, que necesitan ser removidas del escenario nacional inmediatamente, sin que parezca un castigo o una derrota política. Es una salida elegante, como dicen los políticos, con inmunidad diplomática incluida en el paquete completo además, y un sueldo generoso pagado en dólares o libras esterlinas. Hertz Manero se une así a una larga lista de exfuncionarios mexicanos que han recibido embajadas estratégicas, después de gestiones controvertidas o salidas polémicas del gobierno. Es el patrón perfecto que se repite constantemente aquí. El sistema político mexicano protege a los suyos, siempre encuentra formas de acomodar a las figuras leales, y las embajadas son el premio de consolación perfecto. Ahora hablemos un momento sobre lo que Hertz Manero dejó pendiente en la Fiscalía General de la República, porque la lista es absolutamente larga y preocupante para todos. Miles de casos de desaparición forzada sin resolver completamente, feminicidios archivados sin justicia para las víctimas nunca jamás, investigaciones de corrupción que nunca llegaron a ningún lado. El caso Ayotzinapa sigue sin esclarecerse después de años. A pesar de que Hertz Manero prometió avances significativos, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos siguen exigiendo verdad y justicia sin respuestas reales. Las masacres en estados como Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas también quedaron en su mayoría impunes bajo su gestión problemática. Cientos de víctimas sin que nadie pague por los crímenes. Y los casos de corrupción de alto nivel que tanto se prometieron investigar al inicio del sexenio anterior claramente resultaron en muy pocas consignaciones reales contra funcionarios importantes. La llamada austeridad republicana y el combate a la corrupción fueron banderas del gobierno de López Obrador públicamente siempre. Pero la realidad mostró que la justicia seguía siendo selectiva. Los enemigos políticos del gobierno fueron perseguidos vigorosamente, claro, pero los aliados y correligionarios gozaron de protección evidente. Esa fue la constante durante la gestión de Hertz Manero, y ahora se va para Inglaterra tranquilamente sin rendir cuentas sobre su desempeño al frente de la institución más importante del sistema de justicia mexicano completamente en su totalidad. No habrá evaluación pública de su gestión oficial nunca. No habrá cuestionamientos sobre los casos que dejó pendientes. No habrá responsabilidad alguna por los fracasos evidentes. Simplemente se sube a un avión rumbo a Londres, con su maleta diplomática y su inmunidad garantizada legalmente. Y así termina su etapa como fiscal general mexicano. Pero aquí viene algo que me parece muy interesante, y que tiene que ver con otro personaje clave actual, en el escenario de seguridad y justicia en México. Omar García Harfuch ahora es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Claudia Sheinbaum, claramente, un hombre que ha demostrado resultados concretos en su trabajo, a diferencia de Hertz Manero, que dejó casos sin resolver. García Harfuch ha logrado capturas importantes de criminales de alto perfil. Su estrategia ha sido más operativa y menos mediática. Mientras Hertz Manero daba conferencias de prensa prometiendo resultados futuros, García Harfuch simplemente ejecutaba operativos y presentaba detenidos reales. Esa es la diferencia fundamental entre ambos enfoques completamente. Y ahora con Hertz Manero fuera del país también, quizás se abra espacio para una coordinación más efectiva entre la nueva fiscal general que sea nombrada oficialmente y la estrategia de seguridad de García Harfuch en operación. Porque uno de los problemas históricos en México ha sido la descoordinación entre las instituciones de seguridad y justicia, siempre, cada una jalando para su propio lado sin trabajar juntas. La Secretaría de Seguridad captura a delincuentes en operativos arriesgados, pero luego la Fiscalía no construye casos sólidos suficientes para mantenerlos en prisión y llevarlos a juicio efectivo, o viceversa. La Fiscalía identifica a objetivos criminales prioritarios, pero no recibe el apoyo operativo necesario y oportuno de las fuerzas de seguridad para ejecutar las capturas. Esa descoordinación ha costado muy caro al país históricamente, y ha permitido que muchos criminales sigan operando impunemente, a pesar de que ambas instituciones saben quiénes son. Con Hertz Manero en Inglaterra alejado de todo esto, tal vez finalmente se pueda construir una mejor relación.
entre la nueva Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, para trabajar en equipo contra el crimen organizado. Pero volvamos al tema del nombramiento diplomático de Hertz Manero, porque hay aspectos protocolarios que vale la pena mencionar, y que demuestran cómo funciona el sistema político realmente. Sheinbaum anunció que la aprobación ya fue otorgada completamente. ¿Otorgada por quién exactamente, se preguntarán ustedes? Por el gobierno británico, naturalmente, que debe aceptar formalmente al embajador propuesto por México según las reglas diplomáticas. Ese proceso se llama agreement en términos diplomáticos, y es cuando el país receptor confirma que acepta al embajador designado por el país que envía la misión. Gran Bretaña ya dio su visto bueno aparentemente aquí, lo cual significa que Hertz Manero pasó cualquier revisión de antecedentes que los británicos hayan realizado previamente sobre él. Ahora solo falta que el Senado mexicano ratifique el nombramiento, lo cual es prácticamente un trámite automático garantizado siempre, porque Morena tiene mayoría calificada en ambas cámaras controladas. No habrá oposición real al nombramiento de Hertz Manero, a pesar de todas las controversias de su gestión. Los senadores de la Cuarta Transformación votarán a favor, y en unas semanas estará instalado en Londres oficialmente. La Embajada de México en Reino Unido es una de las más importantes que tiene nuestro país, por las relaciones comerciales y políticas históricas entre ambas naciones desde hace muchos años atrás. Tradicionalmente siempre, Hertz Manero tendrá la responsabilidad de representar a México ante el gobierno británico y la corona inglesa formalmente. Participará en eventos protocolarios y reuniones diplomáticas de alto nivel. También deberá supervisar los asuntos consulares para los mexicanos que viven en Reino Unido trabajando o estudiando legalmente, y promover los intereses comerciales y culturales de México allá. Pero seamos honestos aquí todos nosotros, por favor. Ahora, ¿realmente piensan que Hertz Manero tiene el perfil ideal para ser un embajador efectivo de México en el extranjero? Su experiencia es principalmente en temas de justicia y seguridad, no en diplomacia internacional ni relaciones exteriores específicamente hablando. Su carrera ha sido doméstica, no internacional en su mayoría, y su reputación está manchada por las controversias mencionadas. ¿Eso no podría afectar su efectividad como representante de México ante autoridades y sociedad británica constantemente? Pero claro, estas son preguntas que nadie hará en el proceso de ratificación senatorial próximamente garantizado, porque lo que importa no es la idoneidad del candidato, sino la lealtad política que ha demostrado anteriormente siempre. Y Hertz Manero demostró su lealtad completamente, sin dudas, al gobierno de la Cuarta Transformación durante su gestión. Manejó los casos como le pidieron políticamente que los manejara, y ahora recibe su recompensa merecida en el sistema. Esa es la lógica del poder en México realmente. No importa tanto tu desempeño profesional o objetivo real, sino tu disposición a seguir la línea política establecida. Mientras tanto, los nuevos fiscales generales que sean nombrados tendrán que lidiar con el desastre heredado de Hertz. Miles de casos acumulados sin resolver, todavía pendientes por completo. Una institución con moral baja entre los funcionarios honestos, que ven cómo el sistema protege a los poderosos y castiga selectivamente solo cuando conviene políticamente hacer ruido. Y un país que sigue esperando justicia real para las víctimas de crímenes violentos y corrupción rampante, que han quedado impunes durante demasiados años ya acumulados. Pero la noticia de hoy es que Hertz Manero va rumbo a Londres con todo pagado, naturalmente, a disfrutar de su jubilación diplomática dorada garantizada siempre, lejos de los problemas que dejó atrás aquí. Ahora déjenme platicarles sobre otro aspecto interesante de esto. Las embajadas mexicanas en el extranjero tienen presupuestos generosos para operar y mantener su representación diplomática oficial adecuadamente. El embajador vive en una residencia oficial proporcionada por el gobierno. Tiene personal de servicio pagado con fondos públicos mexicanos. Vehículos oficiales con chofer incluido en el paquete completo también. Viajes frecuentes de regreso a México para consultas gubernamentales, eventos sociales en la residencia para promover la cultura, todo financiado con el dinero de los contribuyentes mexicanos trabajadores. Hertz Manero disfrutará de ese estilo de vida cómodo, mientras millones de mexicanos luchan diariamente por sobrevivir, con salarios mínimos que apenas alcanzan para lo básico. La ironía es absolutamente brutal para todos nosotros claramente. Un fiscal que no logró hacer justicia
justicia para las víctimas, ahora vive con lujos pagados por esas mismas víctimas, a través de sus impuestos que pagan religiosamente siempre. Pero así funciona el sistema político mexicano perfectamente siempre. Los de arriba se cuidan entre sí mutuamente protegidos, y los de abajo seguimos pagando la cuenta completa. Y antes de que alguien diga que estoy exagerando, o que soy injusto con Hertz Manero aquí ahora, déjenme ser muy claro sobre algo importante, definitivamente crucial. No estoy diciendo que Hertz Manero sea culpable de todos los males del sistema de justicia mexicano, ni que él personalmente sea responsable de cada caso que no se resolvió durante su gestión problemática. Claramente, el sistema de justicia en México está roto desde hace décadas, mucho antes de que Hertz Manero llegara al cargo, y seguirá roto después de que él se vaya también. Pero como fiscal general él era el responsable máximo de dirigir la institución hacia mejores resultados concretos mensurables, y en ese sentido su gestión fue decepcionante sin duda. Los números hablan por sí mismos claramente para todos. Las tasas de impunidad siguieron siendo altísimas durante su periodo, los casos emblemáticos no avanzaron como se prometió inicialmente, y la confianza ciudadana en la FGR no mejoró. Entonces sí es justo señalar que su gestión fue problemática, y que su nombramiento como embajador parece más un premio que un reconocimiento a resultados reales obtenidos concretamente comprobables. Ahora hablemos de lo que viene después de todo esto, porque la pregunta importante es quién será el próximo fiscal, o la próxima fiscal general de la República Mexicana. Sheinbaum tendrá que proponer una terna de candidatos pronto al Senado para que elijan a quien encabezará la FGR durante lo que resta del periodo constitucional establecido legalmente. Los nombres que se han mencionado en los medios incluyen a varios funcionarios actuales de la Fiscalía con experiencia acumulada, y también a algunos juristas externos reconocidos públicamente por su trabajo. Lo importante será que la persona elegida tenga realmente la independencia y la capacidad necesarias para hacer bien el trabajo sin presiones políticas indebidas que distorsionen todo. Pero seamos realistas aquí todos nosotros, por favor, nuevamente. En México la independencia del fiscal general siempre ha sido un ideal teórico más que una realidad práctica observable. El fiscal es nominalmente autónomo según la Constitución formalmente escrita, pero en la práctica responde a quien lo nombró políticamente, y actúa según los intereses del gobierno en turno. Hertz Manero lo demostró perfectamente durante su gestión completa, y lo más probable es que su sucesor también siga esa misma lógica política inevitable en México desafortunadamente, hasta que no haya una verdadera reforma del sistema que garantice independencia real y no solo nominal escrita. Seguiremos viendo el mismo patrón repetirse una y otra vez. Fiscales que persiguen a los enemigos del gobierno selectivamente, pero protegen a los aliados y correligionarios políticos. Justicia selectiva en lugar de justicia imparcial para todos. Y mientras tanto las víctimas seguirán esperando sin respuestas. Los delincuentes seguirán operando con impunidad garantizada, y la confianza en las instituciones seguirá erosionándose cada día. Pero bueno, regresemos al caso específico de Hertz Manero, porque hay algo más que vale la pena mencionar sobre su futuro en Londres como embajador diplomático oficial. Inglaterra es un país con un sistema de justicia muy diferente al mexicano en muchos aspectos fundamentales importantes. Tiene instituciones fuertes y tradición de Estado de Derecho, que funciona relativamente bien comparado con México claramente. ¿Aprenderá Hertz Manero algo de ese sistema durante su estancia, o simplemente se dedicará a cumplir funciones protocolarias, sin prestar atención a cómo funcionan las cosas allá? Me gustaría pensar que su experiencia británica podría darle una perspectiva diferente sobre cómo debe funcionar un sistema de justicia efectivo y respetado socialmente siempre. Pero tengo mis dudas honestas sobre eso, sinceramente hablando, porque las personas raramente cambian sus concepciones fundamentales. Después de décadas de operar bajo cierta lógica política, Hertz Manero pasó toda su carrera en el sistema político mexicano con sus vicios y prácticas cuestionables arraigadas. Es poco probable que a sus 70 y tantos años vaya a reformular completamente su visión del mundo. Más bien creo que disfrutará de su embajada cómodamente,
asistirá a eventos y reuniones diplomáticas rutinarias protocolarias, y esperará tranquilamente hasta que termine su periodo establecido, y después regresará a México probablemente a retirarse definitivamente, con su pensión y sus contactos políticos bien cultivados, para vivir tranquilo el resto de sus días felizmente. Mientras tanto, acá en México seguiremos lidiando con los mismos problemas de siempre que nunca se resuelven realmente de fondo: impunidad, corrupción, violencia y desconfianza institucional generalizada. Porque ese es el verdadero problema de fondo aquí claramente. No es solo Hertz Manero como individuo particular específico, es todo el sistema que permite y premia comportamientos como los que caracterizaron su gestión problemática siempre. Hasta que no cambiemos ese sistema estructuralmente de raíz, seguiremos viendo las mismas historias repetirse constantemente una tras otra sin fin aparente a la vista cercana. Fiscales que no fiscalizan realmente a los poderosos efectivamente, embajadas usadas como premios políticos en lugar de posiciones, técnicas ocupadas por los más capacitados para el cargo, y un país que sigue esperando desesperadamente la verdadera justicia, que se le ha prometido tantas veces sin cumplirse nunca, durante décadas de gobiernos de diferentes partidos siempre. La historia de Hertz Manero es solo un capítulo más en esta larga saga de impunidad institucionalizada mexicana rampante, pero es un capítulo que ilustra perfectamente bien cómo funciona el sistema en la realidad práctica cotidiana. Ahora ustedes se preguntarán qué opina la opinión pública sobre este nombramiento de Hertz Manero como embajador diplomático, y las reacciones han sido muy variadas, predeciblemente mezcladas. Los seguidores de la Cuarta Transformación lo defienden naturalmente. Dicen que fue un buen fiscal que hizo su trabajo, y que merece el reconocimiento de un puesto diplomático importante. Los críticos del gobierno lo ven como un premio a la lealtad política más que al desempeño profesional real, y señalan todas las controversias y fracasos de su gestión. Las víctimas de casos sin resolver expresan frustración comprensible, porque sienten que Hertz Manero se va sin rendir cuentas sobre los casos que dejó pendientes sin justicia alguna. Y la mayoría de los mexicanos probablemente ni siquiera están prestando mucha atención a esta noticia actualmente, sinceramente, porque tienen problemas más inmediatos que resolver cada día: cómo pagar la renta, alimentar a sus familias, trabajar honestamente y tratar de salir adelante en un país donde las oportunidades son cada vez más escasas diariamente. Esa es la triste realidad de la política mexicana. Los escándalos y nombramientos de alto nivel generan ruido en los medios y redes sociales, momentáneamente fugaces siempre, pero luego la vida continúa para la mayoría, y los políticos siguen haciendo lo suyo protegidos por un sistema que favorece a las élites consistentemente. Y allá en otros estados también están pasando cosas interesantes que conectan con este tema de la justicia selectiva, que hemos estado discutiendo ampliamente aquí en detalle hoy. En Guanajuato, la violencia del crimen organizado sigue escalando, con enfrentamientos diarios entre grupos criminales rivales constantemente peleando, y el gobierno estatal parece incapaz de contener la situación. Pero las investigaciones de la Fiscalía sobre los responsables de esa violencia han sido prácticamente inexistentes hasta ahora. No hay capturas significativas de líderes criminales importantes, ni desmantelamiento de las estructuras delictivas que operan ahí. En Michoacán, los grupos de autodefensa siguen armados operando, porque no confían en que las autoridades los protejan de los carteles que controlan amplias zonas del estado, y la Fiscalía no ha podido recuperar el control territorial. En Tamaulipas, las desapariciones forzadas continúan alarmantemente altas cada mes, con familiares buscando desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos, sin apoyo real de las autoridades investigadoras responsables oficialmente. Todos estos son problemas que la Fiscalía General debería estar atendiendo con recursos y prioridad máxima asignada claramente, pero que durante la gestión de Hertz Manero no recibieron la atención que merecían desesperadamente desde hace tiempo. Y ahora, con su salida rumbo a Inglaterra tranquilamente, esos problemas quedan pendientes para su sucesor enfrentar, quien heredará un país con crisis de seguridad y justicia profundas en múltiples estados simultáneamente activos todos. La tarea es monumental, honestamente hablando, sin exagerar nada. Requeriría recursos masivos, coordinación interinstitucional, impecable voluntad política, y una estrategia integral de largo plazo bien pensada. Pero lo más probable es que el nuevo fiscal
se enfoque en casos mediáticos que den buenos titulares, mientras los problemas estructurales continúan sin atenderse adecuadamente. Porque ese es el juego político en México, desafortunadamente siempre. Dar la apariencia de acción sin cambiar realmente nada. De fondo en las estructuras podridas del sistema completo. Así que ya saben ustedes la situación claramente ahora después de toda esta explicación detallada que les he compartido hoy. Alejandro Gertz Manero se va para Inglaterra como embajador felizmente. Deja atrás una fiscalía con miles de casos sin resolver. Y un país que sigue esperando justicia real verdadera, que parece nunca llegar para las víctimas que la necesitan. El sistema de impunidad mexicano sigue funcionando perfectamente bien como siempre. Los poderosos se protegen mutuamente entre sí constantemente lealmente, y las embajadas sirven como refugios diplomáticos dorados garantizados. Mientras García Harfuch trabaja desde seguridad capturando criminales uno por uno con resultados tangibles visibles para todos claramente ahora. La Fiscalía tendrá que encontrar un nuevo rumbo diferente, bajo un liderazgo que esperemos sea más efectivo productivo. Habrá que ver qué sucede después de todo esto, con la persona que ocupe el cargo de fiscal general, y si finalmente se logra una coordinación efectiva real entre las instituciones de seguridad y justicia del país, o si simplemente seguiremos viendo el mismo patrón repetirse, año tras año, sexenio tras sexenio, sin cambios reales, mientras la impunidad sigue siendo la norma en México. Las víctimas siguen esperando todavía pacientemente desesperadas sin opciones. Justicia que probablemente nunca llegará para ellas lamentablemente, porque el sistema está diseñado para proteger a otros, no para hacer justicia para los más vulnerables. Gracias por acompañarme hoy en esta emisión tan importante, sobre un tema que afecta profundamente a millones claramente. Suscríbanse al canal por favor para más análisis incómodos de la realidad política mexicana que vivimos todos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que vienen cargados de información reveladora. Porque esto apenas está comenzando aquí, les lo aseguro definitivamente. Nos vemos muy pronto todos con más verdades incómodas, que los medios tradicionales no se atreven a decir, y que alguien tiene que exponer públicamente sin miedo.